clase. Así es que la clase que queremos para hoy es precisamente elegidos antes de la fundación del mundo. Y Amén. Efesios capítulo 1, verso 4 al verso 12. El verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Mana Cindy, el 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pastor Rosario, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Recuerdan, yo leí el verso 4, Mana Cindy, verso 5, verso 6, Pastor Granados, verso 7, ¿verdad? El Pastor Rosario, verso 8, y nuestro hermano Williams, y verso 9, nuestro hermano José. Amén. Así que el verso 7, una vez más dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Fui yo. Hermano Williams, verso 8. Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Descubriéndonos en el ministerio de su El voluntad. misterio de su voluntad. De su voluntad. Misterio. Misterio de su Amén. voluntad según su bene, bene, Beneplácito. beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Perdón. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Hermana Cindy, el 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Aleluya. Qué hermosa escritura. De Amén. Gloria a poder Dios. ver que en la mente infinita de Dios, antes de crear todas las cosas, Él había ya tenido un plan perfecto. Nos Amén. había escogido a su iglesia, a su esposa, aleluya. Gloria a Dios. Y a ella la escogió para que fuese santa y sin mancha. Delante de él el amor, gloria a Dios. Yes. Así que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios por amor a él. Bendito sea el Señor. Y esto habiendo predestinados para ser adoptados hijos. ¿Por qué? Por Jesucristo. Jesucristo. Gloria a su nombre. Así que tenga presente que Dios, el Padre, eligió la iglesia en él, es decir, en Cristo, incluso antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que por su presencia omnisciente, es decir, que él lo sabe todo, él instituyó el plan de redención para una raza caída, incluso cuando todavía no existía. Todos los hombres inherentemente serán depravados por la desobediencia del pecado que causó el primer representante, que fue Adán, viviendo por debajo la oración en la cual ahora el hombre tiene que venir arrepentido a rendirse
para poder recibir la voluntad de Dios de que podamos ser salvos, podamos convertirnos y ser, ahora sí que obedientes a su llamado. Gloria sea al Señor. Y esto quiere decir que Dios ha dado una elección. Él ha ordenado que su propio hijo, el cual no había pecado en él, debería descender a lo más bajo de las partes de la tierra y ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado. Él sería el segundo representante de la humanidad, ya que el primero falló, pero él no fallaría. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios tendrá un pueblo escogido, es decir, un pueblo único, peculiar, un pueblo que sea de una elección en él, en Cristo. Esto significa, mis amados hermanos, que la redención está abierta a todos los hombres, pero solo aquellos que de su propia voluntad deciden aceptar la provisión de Dios y aceptan voluntariamente ser salvos por gracia. Esto es lo que se llama regularmente o comúnmente, digamos, la elección de gracia. Esta voluntad de Dios de que todos los redimidos puedan estar en su iglesia. Amén. Pero obviamente todo se dará en su debido tiempo, debido a la intromisión, lamentablemente, de los hombres, porque hoy todavía hay muchos hombres que usan sus interpretaciones privadas de las escrituras, la cual causan confusión y causan lo que conocemos hoy, el denominacionalismo. Muchos, incluso cuando ponemos atención, le voy a pedir a Pastor Jorge que me busque Romanos 15:4 y de ahí le voy a pedir al Pastor Rosario que me busque Primera de Corintios 10:11. Los profetas del Antiguo Testamento, recordemos que escribieron mucho sobre la dispensación de la gracia. También escribieron sobre la era de la iglesia. Se refirieron a muchos eventos históricos que tuvieron lugar antes de su propia época de ellos. Y a veces asociando esas eras anteriores con las profecías de los últimos tiempos. Así que por regla general, las palabras de los profetas, ¿verdad? No se entendían completamente hasta el momento que tengan cumplimiento. Lo mismo es cierto hoy, ¿verdad? Que hay cumplimientos de estos eventos, como en el pasado sirvieron como tipo y sombra, hasta que fueron cumplidos por Cristo y la iglesia. ¿Qué dice Romanos 15:4? Amén. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gloria sea al Señor. Poniendo atención a las palabras de esta carta, dice, porque las cosas que antes fueron escritas fueron para nuestra enseñanza. Así que dice Primera de Corintios 10:11, Pastor Rosario. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para vuestra administración en quien los fines de los siglos ha parado. Aleluya. Así que estas cosas, dice, acontecieron en figura, es decir, eran tipos y sombras, pero fueron escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos, dice, han parado. Incluso si recordamos la epístola a los Hebreos en el capítulo 11,
Ya se recuerdan que el capítulo 11 es muy conocido como el capítulo de la fe, porque menciona a todos estos hombres eh, que con su testimonio a través de la fe obtuvieron una mejor recompensa. eh, Incluso sufrieron, pero con la esperanza de poder recibir algo mejor. Es más, Hebreos 11:39, si alguien lo tiene y lo lee, y le voy a decir al hermano Williams que me busque también Primera de Corintios 13:12, pero en Hebreos 11:39 vamos a ver lo que dice. Y Y todo todos, esto, aprobado por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Fíjese bien, todos estos aprobados por testimonio, gloria al Señor, testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Pero ¿qué dice el verso 40, pastor? Proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Oh, qué hermoso el plan divino de Dios. El producto perfeccionado traerá recompensa para los fieles de todas las dispensaciones. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Incluso en la era del Nuevo Testamento, podemos decir que hasta el tiempo de hoy, hasta ahora, nosotros no sabemos todas las cosas, obviamente, de la voluntad de Dios que se relaciona con su plan desde antes de la fundación del mundo. Pero Él ha revelado consistentemente a cada generación la parte del programa que les corresponde. Podemos entonces saber que aparentemente ninguna generación ha recibido tanta iluminación o ha recibido tanta revelación como nosotros, la iglesia. Y a pesar de todo lo glorioso que podamos ver en nuestros días, nosotros estamos en el temor de las palabras que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13:12. ¿Qué dice? Ahora vemos por espejo en obscuridad, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré como soy conocido. Incluso el apóstol Pablo entendía, había cosas que él no entendía todas, pero sabía que un día las entendería. Lo único que sabemos es que le veremos cara a cara. Bendito sea el Señor. Oh, hermana, hermana Cindy, búsqueme Isaías capítulo 28 del verso 9 al verso 13. Porque los profetas, dice la escritura, incluso tuvieron dificultad para tratar de que el pueblo de Dios entendiera la voluntad de Dios. Y para eso vamos a ver el ejemplo de Isaías, el cual vivió en un tiempo muy difícil. Mas aún así, Isaías exclamó lo que dice Isaías capítulo 28, verso del 9 al verso 13. ¿Cómo dice, hermana? Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche o a los arrancados de los pechos? ¿Por qué? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y ensalzados y presos. Oh, qué tremendo, tremendo, tremendo las palabras del profeta Isaías. Y
Poniendo atención a la pregunta que él exclama en el verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia, es decir, conocimiento? ¿A quién se le enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y luego hace otra pregunta. ¿A los quitados de la leche? O sea, el recién nacido, los quitados de la leche. ¿O a los arrancados de los pechos? O sea, tanto al bebé como a aquel que no quiere crecer. Y empieza a hablar que mandamiento tras mandamiento, empieza a dar detalle tras detalle. Mas dice que no quisieron oír. Pero en el verso 11, esto es algo tan maravilloso que en el mandamiento de él, que él está exclamando, dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. No se le hace, se le viene a su mente el momento glorioso que dice Hechos capítulo 2, cuando el cielo trajo un gran estruendo y descendieron lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar y profetizar y empezaron a traer convencimiento, cumplimientos de estas profecías. Bendito sea el Señor. Pero es notable ver que Dios conservó la predicación del profeta. Y ponga atención en este aspecto. Conservó la predicación del profeta que les había predicado a ellos. ¿Por qué? Porque haciéndolos a ellos responsables de su rechazo, de haber rechazado la verdad. Y esto es importante porque a veces nos queremos excusar, es que yo no entiendo y es que no es para mí. No, no, dice que la predicación viene y nos hace responsables de Amén. la verdad, no Gloria a dice de la Dios. mentira, de la verdad. Cuando Cristo vino, la nación de Israel se rebeló contra él y lo rechazó, y por consecuencia la misma nación fue rechazada, excepto obviamente por un remanente. Ese remanente floreció porque el plan de Dios estaba establecido a triunfar. Es más, Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Si alguien se lo tiene, me gustaría que me ayude a leer Eclesiastés 3:14 para que podamos ver que todo lo que Dios hace, pase lo que pase, es eterno y va a ser cumplido. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no añadirá, ni de ello se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Así que Dios no modificará ni cambiará nada de su plan, de lo que él ya ha establecido. Y dice, y debemos de tener temor, porque Dios no cambia. Oh, qué hermoso, hermoso saber que la gran cabeza de la iglesia declara positivamente por donde Dios, por su poder y su autoridad. Recuerde, Jesucristo dijo en Mateo 16:18, y sobre esta piedra, ese mutuo entendimiento de que había un entendimiento claro de que la iglesia sabe quién es Cristo y Cristo tiene claro quién es la esposa. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Aleluya. luego dijo algo tan extraordinario: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es más, Pastor Jorge, búsqueme Efesios capítulo 5, verso 25 al verso 27. Y de ahí le voy a pedir al hermano José que me busque Apocalipsis 19, verso 7 al verso 9.
Efesios 5 me dijo 25 al 27. Amén. Porque aquí vamos a ver la inspiración de Dios sobre el apóstol Pablo concerniente a lo que estaba testiguando ahora. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, gloria sea al Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerda que cuando él murió en la cruz, no solamente trajo remisión de pecados, pero dice que con su preciosa sangre compró su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y no Amén. solamente la compró, sino dice que también a través de para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. ¿Por qué? Por la palabra, la doctrina que él había traído. Oh, qué tremendo, Amén. tremendo, Aleluya. tremendo es la palabra del Señor. Incluso Gloria a más Dios. tarde, los registros del Nuevo Testamento también muestran que el apóstol Juan escribió las palabras que ahorita vamos a leer en Apocalipsis 19, 7 al 9, concerniente, dice, a una gran multitud en el cielo, cuyas palabras testifican que la perfección de la iglesia, tal y como la escribió Pablo, va a ser alcanzada y va a ser proclamada. Ese es el objetivo y es un objetivo que será cumplido. Esté usted, no esté usted, esté yo o no esté yo, la iglesia llegará a su estado de perfección. ¿Qué dice, hermano José? Apocalipsis 19, 7. Su micrófono está apagado, hermano José. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjese bien, ¿eh? Hagamos una pausa. Tiene que haber un goce, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento. Son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia, se ha aparejado, ha llegado a la plenitud de Cristo. ¿Qué dice el verso 8? Dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Fíjese bien, Amén. a ella, a la iglesia, por haber alcanzado esta plenitud, se le ha dado que se vista de lino fino, Amén, aleluya. limpio, brillante. Porque el lino fino, dice, son las justificaciones de los santos. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Gloria a Dios. ¿Y Aleluya. qué dice el verso 9, hermano? Dice, y el ángel me dijo, escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dijo, Palabras verdaderas. Gracias. Vamos a ser bendecidos, dice, los que son llamados a la cena Aleluya. del Gloria a Dios. Cordero. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que los preceptos del Señor, a través de las épocas que vemos en la Biblia, fueron dados poco a poco por los diferentes profetas durante su amplio lapso de tiempo. Isaías, él habló que concerniente a los mamantos espirituales, que difícilmente podrían esperar tener mucho conocimiento o comprensión, ¿verdad? Fue lo que leímos al principio. Pero los cristianos maduros, los perfectos, es decir, los de mente sobria, temerosos de Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
En que gloria a están en Dios. esta dispensación del Espíritu Santo, no deberemos de tener dificultad para escudriñar las cosas profundas de Dios. Es más, si alguien me ayuda rápidamente con Primera de Corintios capítulo 2, verso del 9 al verso 11. Aquí queremos ver la profundidad de las palabras del Señor declaradas. Era de Corintios 9 al 11. No, capítulo 2, verso del 9 al 11. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, y oreja oyó, y han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Verso 10. Empero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oh, Amén. gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Gloria a Jesús. Amén. Y él decidió revelárselas a la iglesia. Gloria a Dios. Por eso dice la escritura, ¿verdad? En primera de Pedro 2:2, ¿verdad? Dice que los miembros de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, siempre tendrán necesidad, dice primera de Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, Espiritual. Amén. sin Gloria a Dios. engaño, para que por ella crezcáis en salud. Gloria a Dios. Recuerde que un niño chiquito, un bebé, desea desesperadamente la leche. Las hermanas que han sido madres, ellas pueden testificar que el niño necesita consumir esa leche, de la cual esa leche le va a ayudar a crecer saludable. Amén. Ahora, nosotros necesitamos crecer en él, pero para crecer en él, hermano William, me busca, por favor, Efesios 4:15. Pastor Jorge, me busca Hebreos capítulo 5, verso del 2 al 14. Porque necesitamos crecer en él. Debemos Amén. ser lo suficientemente maduros. ¿Qué dice Efesios 4:15? Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Crezcamos en todas las cosas. Todas las cosas, todos los mandamientos, toda la doctrina. Crezcamos. Bendito sea el Señor. Así que debemos ser lo suficientemente maduros para desear el alimento espiritual fuerte, como lo son las personas mayores de edad. Yo no sé usted como adulto, si solamente usted quiere estar tomando leche y ya con eso usted dice, ya estoy lleno, estoy fuerte. ¿Qué dice Hebreos 5 del 12 al 14? El 12 al 14. Sí. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil
para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la vianda firme es para quién? Para los maduros. Oh, gloria sea el Señor. Así que en vista de la importancia que la iglesia culmine hasta la plenitud de Cristo, es solo natural que podamos ver la necesidad que las escrituras nos muestran o muestran a la iglesia en diferentes aspectos figurativos, como un edificio. ¿Se acuerdan? Incluso el apóstol Pedro dice: somos piedras vivas que vamos, ¿verdad?, construyendo el edificio. Como un cuerpo, dijo el apóstol Pablo, ligados uno al otro, bien. Como una nación, como la sal de la tierra, la luz del mundo, como un ejército en orden. Gloria a Dios. Así que todas estas analogías, hay una de ellas que sobre más sale o que todas ellas, que es la iglesia como la esposa de Cristo. Y podemos ver a través de las escrituras, vemos el significativamente cómo Adán, o más bien dicho, en el Edén, antes de la caída del hombre, ¿verdad? Todo lo que Dios había pronunciado, dice, era bueno. Si recuerda, dijo, sea la luz, y fue la luz, y dice, y todo lo que Dios crió, dice, era bueno. Pero de todo lo que Dios crió, hubo algo que él dijo que no era bueno. ¿Qué me puede decir? Recuerda que todo lo que Dios había hecho, dice que era bueno, pero había algo Claro, porque que él dijo que no era bueno. el conocimiento. Que el hombre, que el hombre no estuviera solo. A ver, ¿qué dice en Génesis 2:19? De todo recuerde lo que dijo el pastor Jorge. Jehová Como Dios formó pues la tierra, todas las bestias del campo y todas las aves de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de ellas, las aves de la mar, y todos los que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. ¿Qué dice el verso 18? Un verso antes. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, A le ver, hasta haré. ahí. Dijo él, no es bueno que el hombre esté solo. Así que de todo lo que él había hecho, dice que era bueno. Pero ahora vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces vio la necesidad de que hubiese una ayuda idónea para él. Dios había creado toda bestia del campo y aves. Y Adán, ¿verdad? Vio que les había de llamar, les puso nombre a cada uno de los animales. Y aquí va un extra que le enseñé a los hermanos ayer en la clase el templo. Todos, cuando usted ve la foto de un león, usted sabe que es un león, se lo enseña a un americano, te dice es un lion, te lo enseña a un chino, te dice igual que es león, todos dicen que es un león. Y la pregunta está, ¿quién le puso el nombre león al león? Esa se la dejo de tarea, esa es un extra. Pero bueno, como vemos la escritura de Génesis 2:19, Abraham estaba trabajando, haciendo lo que Dios le había dado que hiciese. Ahora, dice la Biblia que cuando vio que él no debería de estar solo y no era bueno, hizo que cayera un grande sueño, lo puso a dormir. Y una vez dormido, dice la Biblia, que de su costado tomó una costilla. No podía tomarlo de ningún otro lugar. Tenía que tomarlo del lado de él,
de lo más profundo que había en él. Dice, e hizo una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Una ayuda adecuada para él. Cuando la hizo y se la presentó, Dios tomó como testigo el primer matrimonio establecido. Porque en Génesis 2:23, y dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque cuando la miró era igualita a él, como que se miraba en un espejo. No había otra especie como él más que Eva. ¿Viste? Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oh, qué tremendo está esto. Y más adelante, el siguiente verso 24, pronunció estas palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegará a su mujer y serán ¿qué? ¿Saben lo que dijo? Sola carne. Una sola persona. Digo Una así. sola carne. Quiero que mediten esto. No dijo los dos eran una sola persona. Y los dos serán una sola carne. Ellos como el hombre y como la mujer. Podemos ver claramente que este pacto matrimonial que ocurrió, administrado primero a través de las palabras entre Adán y Dios. Es más grande. Entre Adán y Dios. Y esto es tan importante porque en el verso 25, perdón, el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarás a su mujer y serán una sola carne. Obviamente, esto es un misterio que muchas más generaciones más tarde y después de numerosos tipos y sombras que encontramos que representan el santo estado de Cristo y la iglesia, el apóstol Pablo aplica este mismo tipo y sombra a Cristo y a la iglesia en la escritura que encontramos en Efesios capítulo 5, verso 30 al verso 32. Quiero que lo leamos para ver cómo el apóstol Pablo lo aplicó audazmente a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 30 al 32. Sí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese Por bien, esto, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Las mismas palabras pronunciadas entre Adán y Eva ahora son pronunciadas en el apóstol Pablo entre Cristo y la iglesia. ¿Y qué dice el verso 32? Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Este es un misterio. Por eso que Satanás ataca exageradamente el estado del matrimonio, porque es un misterio. Como dos son una sola carne. Ahora Cristo y la iglesia son uno. Por eso es que Él es cabeza y nosotros cuerpo. Somos una sola carne. Este misterio grande es, más digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Así que sin duda, entonces Cristo, el segundo Adán, así como Adán tuvo esposa, Cristo debe tener esposa. ¿Eh? Por eso Pablo declara que la esposa de Cristo es la iglesia.
Y por eso pronunció estas palabras. Así como Eva era hueso y carne de Adán, ahora dice que los miembros, dice, son hueso y carne de Cristo. Aleluya. Bendito sea Aleluya. Dios. Yo no sé si usted se está gozando, si está Amén. entendiendo, no está Gloria a Dios. entendiendo, pero esto es un misterio grande, profundo. Tenga en cuenta que en ambos casos hay una relación de pacto. Pablo se refirió al efecto de este pacto como un gran misterio. Así que el elemento de misterio reside en las palabras. Los dos serán una sola carne. Amén. Así que en la Amén. ceremonia matrimonial, el hombre y la mujer se presentan ante la autoridad competente que los une lícitamente, porque tiene que ser válido legal, como marido y mujer, ¿verdad? Esposo y esposa. Pero pongamos atención que solo Dios puede hacer las dos una sola carne. Así que es tan importante que debemos de observar que Él no hace dos en uno, sino más bien dijo dos en una sola carne. Amén. Así que alguien me busca rápidamente Mateo 19:6, por favor. Cuando Cristo, ¿y cuál es el esposo? Vino a este mundo para llamar a su esposa, añadió un mandato de advertencia con lo que dice en Mateo 19:6. ¿Qué dice? Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ah, qué tremendo es este misterio y tan sagrado. Fíjese bien, así que ya no son dos, sino una carne. No dice una persona ni uno, una carne. Por tanto, lo que Dios junta, porque solo Dios lo hace, no lo aparte el hombre. Ahora, obviamente que la relación matrimonial, por supuesto, pero debido al tiempo de Pablo, fue inspirado para aplicar esto mismo a Cristo y a la iglesia. Hay una enseñanza que comúnmente se enseña, ¿verdad? Que todos los que, el momento que son salvos, ya son miembros de la iglesia y automáticamente componen el cuerpo de Cristo. Otros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se conoce como viene a ser miembros por medio del nuevo nacimiento. Dice, el momento que usted viene a ser, nace de nuevo o salvo, usted se hace parte del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero que pongamos atención a esto. Esta es una enseñanza errónea. ¿Por qué? Porque un nacimiento, porque el nacer de espíritu, el nacimiento en su estado natural, que es lo que es un nacimiento, es una separación del bebé que estaba dentro del vientre y ahora ha salido fuera del vientre. Un nacimiento. Si no, pregúntale a la hermana Cindy con sus hijos. No podían decir que había nacido hasta que salió de su vientre. Así es. Así que, y pues le digo, vamos a poner poniendo atención al conjunto de palabras. Si el nuevo nacimiento te hace ser parte del cuerpo, cuando en realidad el nacimiento es separación del cuerpo, porque separa el cuerpo de la mamá, es decir, es una salida. Cuando el matrimonio, si recordamos las palabras, no es una separación, sino es una unión. Por lo tanto, el nacimiento espiritual no puede ser unión, porque es separación. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:47, el Señor añadía
cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Pero incluso, si alguien me busca en Hechos 2:41, hay algo mucho más importante que el verso 47. No más importante, sino una parte importante de notar, más bien dicho. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra y fueron bautizados y fueron añadidas, y a ellos aquel día como 3,000 personas. Fíjense bien, ¿eh? Así que los que recibieron su palabra, es decir, personas que no tenían la palabra, no eran salvos, ahora han nacido de nuevo, recibieron su palabra. Esos que recibieron palabra fueron bautizados. Y después dice, y fueron añadidos. Que sí que hay una consecuencia después de ser salvo, después de ser bautizado. Y fueron añadidos a ellos, a decir, al cuerpo ahora, como 3,000 personas. Así que si partimos la palabra de Dios correctamente dividida, podemos entonces entender y comprender que ni la salvación ni el bautismo en agua te añade al cuerpo. Solamente el matrimonio añade al cuerpo. Eh, es más, Pastor Jorge, búsqueme 2 Corintios 11:2 y le voy a pedir al hermano Williams que me busque Isaías capítulo 62. Pero vamos a empezar primero con 2 Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjese bien el apóstol Pablo, volviendo a la analogía. Dice, ser desposados. En el tiempo de Pablo, en el tiempo, incluso el Antiguo Testamento, el ser desposado era estar comprometido en matrimonio. Pero esto era tan serio que no es como ahora, ¿verdad? Que ahora se comprometen y se casa con otro. El comprometerse era tan serio que tenía que ser delante de 2 testigos para que constara todo. Y aparte, el que estaba comprometiéndose pagaba un precio al padre de la dama por ese compromiso. Así que como usted ve, era muy serio. No se podía violar. Después, él se iba por un tiempo a preparar casa para cuando él regresara por ella, fueran las bodas, para llevársela a la casa que él preparó. Pero en el lapso que él se va, ella también se queda preparando y alistándose, pero ella no sabe cuándo él viene. Sabe que va a venir, pero no sabe cuándo. Así que ella tiene que estar preparada a la voz de ya. Amén. Gloria a Después Dios. vamos a hablar del matrimonio judío para que vaya entendiendo eso. Eso se lo voy a dejar para otra enseñanza. Pero para que vea que todo tiene una explicación bíblica y un porqué de las cosas. Ahora, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Se la presenta, dice, esposada, dice, a Cristo, dice, vuelvo a leer, pastor. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentársela a Cristo como una virgen pura. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que debemos considerar que esta forma como Cristo
estaba desde el principio de la creación de todas las cosas. Quiere decir que todo ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es más, en Isaías capítulo 62, y vamos a leer del verso 1 al verso 5, pero vamos a ir verso por verso. Hermano Amén. Williams. Amén. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Dice, por amor de Sion, un amor tan grande por ella. Dice, no callaré, no voy a estar callado. Por amor de Jerusalén, no he de parar. Dice, hasta que salga como resplandor. O sea, de ahí, de Sion, de Jerusalén, va a ser un resplandor de justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Oh, qué tremendo lo que venía. Verso 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Así que a esta amada Sión, dice, le será puesto un nombre nuevo, pero no un nombre que el hombre va a nombrar. Dice que la boca de Jehová nombrará. Gloria a Dios. Es por Aleluya. eso que nosotros no somos iglesia del tabernáculo, iglesia torre fuerte, iglesia cuadrangular, triangular. Aleluya. Verso 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Así que no solamente va a recibir un hombre nuevo, sino vas a ser la niña de sus ojos. Estarás en la mano de Jehová, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que será llamada Epsibab, y tu tierra Beulab, porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será casada. Dice, y no serás llamada, dice, perdón, dice, sino que ahora, dice, tú vas a ser llamada Epsibá, quiere decir mi delicia. Este nombre nuevo, ahora tú vas a ser mi delicia. Y Beula quiere decir, vas a ser tierra de casamiento, de matrimonio, de pacto. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esto no cabe todo, ahora el verso 5. Jesús. Gloria a Cristo. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios tuyo. Oh, bendito Jesús. sea el Rey de Gloria a Reyes y Dios. Señor de Señores. Amén. Amén. Así como el mancebo se casa con la virgen, que hay este gran misterio de una sola carne, se casarán contigo tus hijos. Y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo. Tuyo. Oh, bendito Señor. Amado sea el Bendito, nombre de bendito, bendito. Amén, aleluya. Esto mismo trae a mi mente Jeremías capítulo 50, verso 5, donde dice, preguntarán por el camino de Sión. Sion. ¿A dónde están? ¿Dónde está el camino de Sión? Ya no lo encuentran, tiene un nombre nuevo. ¿Hacia dónde volverán su rostro diciendo, venid, juntaos con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido? Aleluya. Porque Amén. su Gloria a nombre Dios. nuevo es la iglesia de Dios. Así lo dice la Biblia en 12 Amén. versos diferentes. A la iglesia de Dios que está en Corinto.
Yo que en otros tiempos perseguía a la iglesia de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Así Jesús. Aleluya. podemos ver nuevamente a través de estas escrituras que acabamos de leer una unión, no una salida de nacimiento, no una salida de bautismo en agua, sino una unión, un pacto perpetuo, no un contrato, un pacto. Los contratos se rompen cada rato y son violados cada rato, pero un pacto jamás es olvidado y Dios nos traerá cuenta. Amén. Un Gloria a pacto Dios. eterno que jamás Ponga. está en olvido. Aleluya. Así que esto nos trae de recordatorio este gran misterio de una sola carne, que solo Dios puede realizar, que el hombre es exhortado a no deshacer. Que Dios nos ayude con aquellos que causan división y disensión y se apartan de la iglesia y llevan tras ellos, lamentablemente, personas que también se pierdan como ellos, aunque según ellos siguen estando bien, pero sus hechos muestran bíblicamente lo contrario a lo que acabamos de leer que dice la Biblia. Amén. Así que con respecto a este elemento de gran misterio, hermano José, me busca Efesios 2:14, por favor. Y si el pastor Rosario es tan amable de buscarme Efesios capítulo 3, vamos a ver del verso 3 al verso 11 y ya vamos a terminar. Y su palabra dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo una, derribando la pared intermedia de superación. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué palabras tan tremendas, porque Él es nuestra paz. Que en ambos hizo uno, ese misterio, uno. Oh, bendito sea el Señor, derribando la pared intermedia de separación. Amén, gloria a Dios. Esto es tan importante porque esa separación que había, solo el pueblo de Israel y solamente ellos, no, ahora en la iglesia, tanto el judío como el gentil, venimos a ser uno en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo incluso llama a esta revelación en Efesios 3, del 3 al 11, ¿cómo dice? El 3, hermano supervisor. Sí. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve. Tantito hasta ahí. Fíjese bien, ¿eh? Por revelación me fue declarado que el misterio. Verso 4, pastor. Leyendo la cual poder entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo. Para que leyendo lo que estamos leyendo ahora, vamos a entender la inteligencia en el misterio de Cristo. Verso 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas en el Espíritu. Un misterio oculto. No se dio a conocer en nuestros tiempos, pero el tiempo ha llegado. Ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oh, bendito Espíritu. Aleluya. Verso 6. Que los gentiles sean juntamente herederos y coherederos y incorporados consorte de su promesa en Cristo por el Evangelio. Fíjese bien,
los hebreos y los gentiles vamos a ser incorporados, es decir, un cuerpo, y consortes vamos a hacer lo mismo de la promesa en Cristo por el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Verso 8. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, he dada esta gracia, anunciando entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Bendito, bendito, bendito. Siga leyendo, pastor. Y declarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme a lo que antes de la fundación del mundo ya estaba establecido, ahora la iglesia, porque este misterio ha sido revelado a la iglesia, y ahora la iglesia tiene que notificar a todos. Bendito sea el Señor. Este misterio tiene que ser presentado sobriamente. Entonces nosotros podemos ver a Cristo y a su iglesia, ver su rol escogido en el plan divino de Dios, el cual Él formuló antes de la fundación del mundo. Esta relación del pacto apareció tan pronto como hubo un hombre y una mujer para ser hechos una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Y confirmada por la profecía, y tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento para ser finalmente culminada cuando Cristo regrese por su esposa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios poderoso.